Bueno, buenas noches. Disculpen la demora, siempre tenemos estos problemas con mis computadoras. Voy a empezar a hablar de algo que a mí me parece sumamente interesante para que tengan ustedes, que es hablar sobre la regeneración del hígado, ¿no? Y cómo nosotros con el curso del tiempo fuimos viendo que a través de la ecografía podíamos medir el volumen del hígado. Entonces, ¿por qué salió esto? Porque, bueno, porque vimos que había una cierta cantidad de fórmulas para tomar la volumetría del hígado y no lo queríamos hacer con un método quizás como la tomografía computada, que nos llevaba mucho tiempo, y lo queríamos hacer con ecografía, que lo hacíamos en una forma breve y con una sensibilidad y especificidad muy alta. Y era muy importante para nosotros poder decirle al cirujano que si alcanzaba ese lóbulo que el paciente tenía para poder ser trasplantado a otra persona. ¿Por qué digo esto? Porque de acuerdo a la eh, superficie corporal que tiene el que va a recibir el órgano, nosotros tenemos que darle una cierta cantidad de volumen de hígado. Entonces, obviamente, vos cuando tomás las medidas, que casi siempre es el lóbulo izquierdo el que vos le donás, ese lóbulo izquierdo le tiene que alcanzar a esa persona que lo recibe para poder sobrevivir. Entonces, los cálculos tienen que ser muy, muy certeros. Entonces, lo primero que hicimos fue cómo idear este método. Y entonces van a ver ustedes, yo hice una serie de dibujos con unos cortes. Este es un corte longitudinal donde tomo el lóbulo caudado, segmento 2 y 3, y ahí vamos tomando las medidas correspondientes. Como ven ustedes ahí, es un longitudinal, tomamos un transverso la medida A y después tomamos una medida, la siguiente longitudinal, que es B, y después hacemos un corte, van a ver con el ecógrafo cómo lo tomamos, hacemos un corte transverso del lóbulo izquierdo, hacemos un longitudinal que toma desde la rama izquierda de la porta, lo unimos con una segunda imagen y tomamos todo el lóbulo, todo el segmento 4, se parte del segmento 4, y de ahí sacamos la fórmula que nos da lo que mide el lóbulo izquierdo. Hacemos A por B por C y lo dividimos por 2 y nos da el volumen que tiene este lóbulo izquierdo. De la misma forma, uno lo hace para el lóbulo derecho. Tomamos una imagen ecográfica donde se vean las tres venas suprahepáticas, hacemos un corte a través de la vena suprahepática media, esa medición que se va a llamar en este caso D, y después hacemos un transverso, que es la medición, la llamamos E, y después hacemos un corte donde vemos la vesícula, prácticamente sería el segmento 5 del hígado, y hacemos otra nueva medición. De esto también se deduce una fórmula que es el D por E por F dividido 2 y también nos da un volumen de lo que es el lóbulo derecho hepático. Ustedes van a decir, bueno, ¿y cómo tuvieron la correlación? Bueno, lo que nosotros hicimos fue, para saber si estábamos seguros de lo que estábamos diciendo, si nosotros decíamos que un lóbulo izquierdo pesaba 700 gramos, lo que hicimos fue hacer una prueba dentro del quirófano. Entonces, a ese paciente que se le extraía el lóbulo izquierdo para ser trasplantado a alguien que era el receptor, se ponía sobre una cubeta de vidrio con agua o con una sustancia estéril, no con agua, con una sustancia estéril, entonces se dejaba flotar ahí ese lóbulo izquierdo y con eso nosotros podíamos saber el peso real que tenía ese lóbulo izquierdo. Y la concordancia entre lo que hacía la ecografía y el peso real tomado dentro del quirófano, la verdad que era muy certera. Entonces, esto cada vez nos entusiasmó mucho más. Y después tomamos con la fórmula que decía el peso corporal por 772 dividido 2,
esa fórmula que nos daba, también al hacerlo con el lóbulo izquierdo que nosotros sacábamos, nos daba realmente que la aproximación era realmente muy, muy sensible. Entonces, eh, ¿qué es lo que podíamos hacer para poder utilizar estas fórmulas y esto que estábamos haciendo? Y estudiando, yo me fui hasta unos artículos donde tendríamos que hablar de la época de la griega, ¿no? Donde los dioses griegos eh, bajan, Zeus, digamos, uno de sus hijos, roba el fuego y lo trae a la tierra. Y resulta que cuando lo trae a la tierra, lo reparte entre la gente, Zeus es como que toma una revancha contra su hijo que lo había hecho, Prometeo, y entonces lo que hace es eh, encadenarlo en una piedra, donde todas las noches viene un águila y le come el hígado. Y al día siguiente el hígado se había regenerado. Esto es eh, algo que realmente nos llamó mucho la atención. Yo cuando vuelvo a leer esto y cuando sigo investigando aparece un artículo en el British Journal del año 2002 donde habla del misterio de la regeneración hepática. ¿Qué era lo que pasaba? Porque esto era lo que no habíamos terminado de estudiar. Vos trasplantabas a una persona un hígado y no tenías en claro qué era realmente lo que pasaba con ese hígado. Vos lo controlabas y sabías que la persona podía vivir, pero no tenías exactamente calculado qué era lo que estaba pasando dentro del organismo. Y claro, cuando uno estudia el hígado, uno sabe que en el hígado tiene células endoteliales que tienen un factor de crecimiento que tanto es mitógeno como proangiogénico, o sea que las células se van reproduciendo, pero si se van reproduciendo, también tiene que tener algo que sea un inhibidor de ese factor de crecimiento, porque si no tendríamos un hígado que crece, crece, crece y no entraría dentro del cuerpo. Entonces, por algo tiene que haber un equilibrio entre ambas. Ahora bien, lo más importante que empezamos a ver, y acá me voy a desviar un poco de la charla de lo que es realmente trasplante, es que, bueno, nosotros tenemos muchas veces grandes tumores hepáticos que pueden ser absolutamente resecables. Y son resecables en la medida que nosotros tengamos un hígado que crezca y que después pueda reemplazar a ese hígado que se perdió. Entonces, bueno, como ven acá, uno puede tener un corte, ¿no? Donde podemos hacerlo, donde vemos también que hay una imagen en la tomografía que podría ser algo metastásico. Entonces, obviamente que cambia totalmente la visión de que si yo tengo una metástasis en el lóbulo izquierdo y tengo todo esto para resecar, ¿qué es lo que pasa o cuál es mi conducta ante esto? La ecografía lo que tiene de bueno es que me permite ver también el acceso vascular, el compromiso vascular que nos produce ese tumor que veíamos recién. Entonces, poder ver a tal punto que si la suprahepática está comprometida todas sus ramas o parte de ellas y si esto realmente se va a poder resecar o no. Entonces, eh, lo interesante de esto es ver qué es lo que pasa con la otra imagen tan pequeña que veíamos en la tomografía computada, que podría ser una imagen metastásica. Y que la vemos en la ecografía y que en cierto modo nos demuestra que es un quiste simple, ¿no? Entonces, estas cosas que nos da la ecografía, esta información que nos da, no solamente lo vascular, diciéndole al cirujano, mira, esto lo podés resecar porque no toca los vasos sanguíneos, porque no toca la vena porta, lo podés hacer, y también de alguna forma sacar una duda y decirle, bueno,
esto es un quiste simple, no hay ningún problema que puedas hacerle una hepatectomía a este paciente. Entonces, ¿cuál es la evaluación que nosotros hacemos? ¿Y por qué hablo de preembolización? Ahora voy a explicar. Hacemos una ecografía abdominal, que es lo que le dije recién, observamos el compromiso vascular, el control de la permeabilidad de la arteria hepática, que es muy importante, y la volumetría de los segmentos hepáticos libres, que era lo que yo les mostraba antes. Yo con la ecografía le digo, bueno, mira, vos vas a resecar este tumor, te va a quedar tantos segmentos hepáticos libres de enfermedad y le van a alcanzar a ese paciente para que pueda sobrevivir. Ahora, cuando indicamos, hay en un momento dado donde nosotros indicamos que al paciente se le haga una oclusión, que se hace vía un cateterismo, y entonces, ¿para qué lo hacemos? Una, para ocluir el lugar donde, o sea, ocluir los vasos sanguíneos que van al tumor para que no siga creciendo. Y la segunda parte es porque también al ocluir la parte donde está el tumor nos permite que el otro parte del hígado crezca. Si yo una parte del hígado, la otra parte del hígado va a crecer. Y esto es lo que vemos cómo se iba demostrando, ¿no? Entonces nosotros hacemos una embolización percutánea con guía ecográfica, le hacemos la parotomía o le hacemos unas ligaduras, como veían recién, con el uso de lipiodol y el acrilato vía cateterismo y obstruimos la vena porta o la arteria donde se encuentra el lugar tumoral. Esta es un poco la imagen que uno ve en la angiografía, cómo entra y hace la oclusión de esa parte donde está el tumor. Esa es otra imagen más de la embolización, acá es segmento 7 y segmento 8. Y entonces lo que el lóbulo derecho del hígado se atrofia y hay un incremento de estas células que hacen que el lóbulo izquierdo aumente de tamaño. Entonces, en un primer momento aumenta, los primeros días quizás un 30%, y llega a tener una hipertrofia. Cuando se empieza a atrofiar el lóbulo derecho, empieza a agrandarse mucho el lóbulo izquierdo. Y así como de repente se hipertrofia por ahí, en este caso, hasta un 40%. Entonces, tratando de que se entienda, siempre lo que yo quiero mostrarles es esto de que el hígado crece, el hígado se regenera. Entonces hay dos causas. Si trasplanto un hígado, se va a regenerar y se va a agrandar y me va a ayudar a que ese paciente viva. Si tengo un tumor único y no tiene metástasis, y a ese tumor yo hago una embolización de la porta y parte de su arteria y le saco flujo, y ese lóbulo donde está el tumor se achica, el resto del hígado va a compensar y va a crecer. Entonces, la máxima transferencia que dice, o sea, ¿cuándo se produce? A los 11 días es cuando se producen la mayor cantidad de cambios y el hígado crece. En estos primeros 11 días, rápidamente. Y lo que hay que tener en cuenta es que el crecimiento del hígado normal, fíjense lo que dice la placa, está entre un 59 y un 127%, que es lo que puede haber de crecimiento. Ahora, le está bajando el hematocrito. El crecimiento. O sea que está con descenso del hematocrito ahora. ¿Estás hablando conmigo? No, perdón, que me están llamando del hospital y justo se me levantó el micrófono. Está bien. Y el crecimiento metastásico, en estos casos, cuando uno hace embolización... Daniel, ¿me escuchás? Sí. Marta te habla. Sí. Hay un cartelito Hola, que te sale, hola mi amor, te sale en la pantalla. No lo puedo ocurrir. No. Tenés que apretar. Para. Estoy tratando. Ahí lo único que pude hacer es correrlo. No, apretá el azul. Apretá ocultar. Eso. Pero me parece que cuando vuelvo... ahí está. Ahí está, bravo. Bravísimo. Está. Porque no veíamos la parte inferior. Gracias, Marta. Como siempre, salvadora.
¿Viste? Bueno, Hablar de la tu cuestión es amiga. que lo que tienen que tener en cuenta es que si hay alguna metástasis que quedó pendiente por ahí, el crecimiento de la metástasis es 15 veces mayor a lo que crece el hígado y mucho más rápido. Entonces, hay que tener un muy buen seguimiento de este paciente, de qué es, si este paciente tiene alguna metástasis o no. Entonces, hay que estar muy seguro de lo que yo voy a embolizar para que el hígado crezca. ¿Mm? Y entonces, esto es la regeneración post-hepatectomía. El hígado normal, 20 más o menos 6 centímetros cúbicos por día. Y el hígado patológico es un hígado patológico, porque por ahí le hacemos una embolización en un hígado que tiene una cirrosis. Entonces esos hígados patológicos crecen mucho menos, lo que queda crece mucho menos que un hígado normal, porque es un hígado más fibroso, entonces crece 11 veces, prácticamente la mitad de lo que crece un hígado habitualmente. Entonces, posembolización lo que hacemos es control de los vasos trombosados, control de la arteria hepática y la evaluación del crecimiento hepático a los 7, 15 y a los 30 días. Y esto es lo que vamos viendo. Fíjense en la tomografía computada, que se ve muy bien como un lóbulo izquierdo es muy grande, y en la ecografía, yo no sé si ven mi flecha o no se ve. Se Sí, ve. ¿Se ve? se ve, se ¿Sí ve. se ve? Se ve. Bueno, esto que ustedes ven acá arriba es un corte del hígado y cada puntito blanco que ustedes ven son los puntos o los clips que le han puesto en la cirugía al paciente. Es como si le hubieran sacado una feta, ¿no? Entonces, esto es lo que vemos en la ecografía, y ya vemos cómo parte del hígado, del lóbulo izquierdo, es una hipertrofia del lóbulo izquierdo, que es lo habitual que se va a ver. Entonces, hacemos un control del crecimiento con las medidas ecográficas que yo les explicaba antes y vemos cómo el hígado va creciendo y si los vasos sanguíneos están bien, o sea, todo lo que veníamos explicando hasta ahora, ¿no? Ahora bien, esto cuando lo llevamos al trasplante hepático es muy importante. ¿Por qué? Porque en el trasplante hepático lo que hacemos es ver el lóbulo izquierdo para ver si al paciente hacemos toda una evaluación del donante vivo. Y esa evaluación del donante vivo se hace con muchas metodologías, con la tomografía computada, con la angiografía para ver cómo están los vasos y con la tomografía, y con la angioresonancia. Entonces, vemos todo lo que es la vía biliar, cuánto pesa el hígado y si los vasos sanguíneos están bien. Y esto lo hacemos habitualmente con la ecografía. ¿Por qué lo hacemos con la ecografía? Porque nos lleva muy poco tiempo hacer esto. Esto es una imagen ecográfica que se hace rápidamente. Y cuando a uno le traen un probable dador, muchas veces no le traen una persona sola. Por ahí le traen en una mañana 5 personas para ver, porque quieren donarle a una persona indicada que está de urgencia porque tiene una hepatitis fulminante. Y son familiares que pueden donar perfectamente. Entonces, en una mañana vos por ahí estás decidiendo si esa persona, ese lóbulo derecho, ese lóbulo izquierdo que tiene, le puede servir o no. Después seguirá con la tomografía, con la angioresonancia, pero de entrada, lo primero que hacemos es hacer una ecografía para ver si la segmentación está bien y sirve. Esto es lo que yo les mostré antes, que se repite. Y entonces, ¿qué es lo que vemos? En la porta, cuánto mide la porta, si la tiene tapada o no, cuál es la dirección del flujo, cómo son las ramas portales, sobre todo la izquierda, porque la izquierda puede tener variantes anatómicas. Y entonces, de repente, si vos tenés una porta izquierda que da una rama hacia el lóbulo derecho hepático, esa persona no le podés sacar el lóbulo izquierdo. Ya queda eliminada. Por lo general tiene que ser una rama izquierda portal que todas sus ramas izquierdas den al lóbulo izquierdo portal. Entonces, es muy importante esto, pero vuelvo a insistir, sepan que con una ecografía
con paciencia, estas cosas se ven y se ven muy bien. Entonces, vemos las suprahepáticas, que también es fundamental. ¿Por qué? Porque la desembocadura de las suprahepáticas es fundamental. Muchas veces las desembocaduras de las suprahepáticas son anómalas o, por ejemplo, terminan las tres juntas, desembocan en un tronco común que después termina en la cava, entonces ya es muy difícil poder hacerlo. A veces termina la vena suprahepática izquierda desemboca en forma solitaria sobre la vena cava inferior y es la ideal para poder hacer una resección de este tipo. Entonces, también la evaluación de las venas suprahepáticas sirve mucho hacerlo con las imágenes ecográficas. Entonces, sabemos que el donante por lo menos tiene que tener el 35% de ese hígado, y una vez que nosotros decidimos y que le decimos, sí, esto sirve y todo va, el paciente se trasplanta. Le trasplantan el lóbulo izquierdo y automáticamente nosotros empezamos a ver los cambios, que es el crecimiento del hígado, que está dado fundamentalmente por el aumento del flujo portal. O sea, este paciente empieza a tener mucho flujo a través de la vena porta, porque generalmente se trasplanta a alguien que por ahí tenía una cirrosis y tenía un flujo bajo, pero estaba todo muy dilatado, pero tenía un flujo bajo, por eso tenía una hipertensión portal, y una vez que uno lo trasplanta es como que todo se desinfla, digámoslo así, y empieza a tener mucho flujo a través de la vena porta. Y esto se ve claramente en los estudios que uno le va haciendo, como el pico del flujo portal, fíjense, a los 15 días es donde tiene la mayor cantidad de aumento del flujo, 306% aumentó el flujo portal. Lo mismo pasa a través de la velocidad de la vena porta, que son todas, es lo que nosotros quisimos ver que era lo que estaba pasando hemodinámicamente con estos pacientes, ¿no? Y aquí tenemos el volumen hepático. Fíjense ustedes que en los primeros 30 días ya el hígado creció un 60%. Y la imagen ecográfica que uno ve es de un lóbulo izquierdo enorme. Y es lo que uno ve habitualmente en los pacientes trasplantados, que crece, como digo yo, muchas veces lo ves crecer al hígado. Te lo traen a los 2 días, a los 7 lo ves más grande, y a los 30 decís, no puede ser que esté creciendo como está creciendo. Y también hay cambios en las velocidades en la vena suprahepática. Si ustedes miran, fíjense que al día 30 es, claro, como el hígado crece, cada vez drena más cantidad de sangre y entonces hay una correlación entre el crecimiento del hígado, fíjense en el día 30, con el drenaje de la vena suprahepática izquierda. En conclusión, lo que uno dice es que los cambios en el flujo de entrada y en el volumen hepático ocurren mayormente en el día 7 y en el día 15. Y la salida del flujo ocurre generalmente en el día 30 y que el hígado alcanza su mayor, digamos, tamaño de crecimiento es al 60% y eso pasa en el día 30. ¿Qué pasa? Ustedes dicen, bueno, pero ¿y nos sigue creciendo? No, no sigue creciendo, porque ahí entran los factores de crecimiento que juegan en contra para que el hígado no siga creciendo, porque si no, no tendría límite. ¿Qué pasa con el receptor? Nosotros le pasamos ese lóbulo izquierdo de un paciente al receptor. Y entonces el receptor, que tenía un hígado con un aumento de resistencia, porque este paciente tenía un hígado antes con una cirrosis, este paciente tenía una hipertensión. Por lo general, aumenta el aumento del óxido nítrico, produce una vasodilatación esplánica, que lo vemos en todas las venas colaterales de gran tamaño que habrán visto en el Doppler de hígado que ustedes ven habitualmente en los pacientes cirróticos. La paraumbilical recanalizada, las múltiples colaterales cerca del vaso,
colaterales periesplénicas, peripancreáticas, perihepáticas, o sea, el paciente está vasodilatado en una circulación muy grande. Cuando nosotros le pasamos un hígado normal, un pedazo de hígado normal, ni siquiera es todo, un pedazo, ¿qué pasa? Automáticamente disminuye la presión, disminuye la circulación colateral y se va acomodando de a poco, pero ese acomodamiento es que al principio, como les mostraba, hay un flujo portal muy aumentado en este paciente que recibió el hígado. ¿Qué pasa? Ustedes van a ver que el flujo arterial en estos pacientes disminuye. ¿Pero por qué disminuye? Porque el organismo se encarga de compensarlo. Entonces, nunca hay que desesperarse si ven que tiene un flujo de la arteria hepática con un índice de resistencia muy aumentado y que tiene un flujo bajo, porque está compensando el flujo portal. Entonces, cuando el flujo portal disminuye, aumenta el flujo arterial. Siempre es compensatorio. Esto es lo que pasa habitualmente. Entonces, yo tengo un flujo portal muy aumentado, y un índice de resistencia muy elevado en la arteria hepática. Y esto es lo habitual que yo voy a encontrar en un paciente que fue el receptor de ese pedazo de hígado, de ese lóbulo izquierdo que nosotros habíamos tenido. Entonces, en este caso hay un crecimiento del hígado, pero no es tan importante como el crecimiento que había pasado en el donante, que donó el hígado y que quedó con un lóbulo izquierdo. En este caso el hígado crece, va creciendo, pero no con la misma aceleración que tenía el hígado del donante. Y lo que vemos nosotros es fundamentalmente un cambio de velocidad de flujo muy importante en la porta, que en el cirrótico, como yo le decía, aumenta la velocidad, con eso aumenta el flujo sanguíneo y después empieza a disminuir. La arteria hepática empieza a aumentar entonces su flujo, porque empieza a disminuir y se empieza a hacer normal el flujo sanguíneo portal que ustedes van a tener. ¿Qué pasa con las hepatitis fulminantes y los donantes? Las hepatitis fulminantes y los donantes no van a tener este pico. Este pico lo tiene porque este paciente era un cirrótico y, como yo les dije antes, estaba vasodilatado, tenía mucha vena colateral. Que estos pacientes, como una hepatitis fulminante, la hepatitis fulminante generalmente es un hígado normal, que por alguna causa, alguna sustancia, alguna hongos, lo que usted quiera, hacen una hepatitis fulminante y hay que trasplantarlos de urgencia. El donante lo mismo, muchas veces no es una persona que, o sea, es el que va a donar y tiene un hígado normal. En cambio, el cirrótico es absolutamente distinto. Recuerden que está vasodilatado, el cirrótico tiene mucha vena colateral. Y esto es lo que vemos con el volumen hepático. ¿Qué pasa? Entre la primera y segunda semana, en los pacientes que tienen una cirrosis, hay un gran aumento del volumen hepático, o hay un aumento del volumen hepático, no digamos un gran, hay un aumento del volumen hepático que es muy distinto a lo que pasa con los pacientes que tienen una hepatitis fulminante, donde tenían un hígado bastante normal, donde la circulación portal no tuvo tanto efecto como para hacer crecer de la forma que creció el hígado en un cirrótico. Y hay algunas consecuencias en la función del injerto, que esto me pareció que también era importante. Nosotros ¿qué hicimos? Evaluamos no solamente los cambios hemodinámicos, sino qué cambios había a nivel sistémico o de laboratorio con estos pacientes por la circulación sanguínea. Entonces, por los cambios en la circulación sanguínea. Entonces vimos 17 donantes y evaluamos en ellos una serie de cosas como presión arterial, gasto cardíaco, diámetro de la vena porta, la velocidad, el índice de resistencia. Le hicimos la histología, o sea, los punzamos y la evolución clínica y bioquímica de estos pacientes, que para nosotros fue muy importante. Y lo hicimos en el primer día que se trasplantó, 7, 14 y 28. Y en todos esos días hicimos el Doppler, le hicimos
presión, lo controlamos por completo. ¿Y qué vimos? Que flujo sanguíneo portal en un paciente trasplantado con donante vivo tenía un aumento muy significativo, y que el diámetro de la vena porta prácticamente no tenía cambio. Sí, lo que tenía cambio es que el aumento del hígado, del receptor, era fundamentalmente por la velocidad de la vena porta, no que estaba dado porque aparte había un cambio en el diámetro de la vena porta. El solo hecho de que la velocidad aumente, fíjense, esto es una velocidad de un hígado cirrótico y esta es una velocidad de un hígado trasplantado. El solo hecho de que la velocidad aumente hace que haya mayor volumen de sangre circulando, mayor cantidad de flujo, ¿cierto? Entonces, esto hace que también el hígado crezca. Y por otro lado, también lo que vimos es que había una relación entre el flujo sanguíneo portal y el volumen del hígado que se había trasplantado y lo que pasaba con la bilirrubina. Generalmente, cuando el flujo disminuía o no tenía un buen crecimiento ese hígado, había problemas también con el cambio de la bilirrubina en esos pacientes, donde demostraba que ese órgano no estaba funcionando correctamente. Entonces, la conclusión de esto es que la ecografía con el Doppler es un elemento que es sumamente útil en los pacientes donantes vivos relacionados, que nos ayuda a ver, a predecir, no solamente a controlarlos, sino a predecir si funcionan o no funcionan bien. Esto es, si no crecen bien o si el flujo sanguíneo no está bien, ya sabemos que ese órgano en algún momento nos va a decir, o su laboratorio no va a ser el correcto. Y el flujo portal aumenta precozmente luego del trasplante, como hemos visto, y que hay un aumento sobre todo del flujo sanguíneo que es a expensas de la velocidad. Entonces, recordar que podemos hacer volumetría del hígado, esto no solamente para un trasplantado, sino también para aquellos pacientes que tienen un tumor y entonces tenemos que resecarlo y saber si le va a alcanzar el hígado que tiene. Saber el control de crecimiento post-embolización, porque siempre recuerden que inclusive uno tiene que dar la opción, decirlo, tan importante como eso. El ecografista tiene un papel muy importante y hay que entenderlo. Es decirle, bueno, yo no veo metástasis, yo veo que no hay un compromiso portal ni de la vena suprahepática ni de la arteria. Me parece que este paciente puede ser resecado el tumor, se le podría embolizar quizás. Hay muchos lugares que no tienen embolización o a veces que no se les ocurre, no la hacen y hay que darle la oportunidad al paciente para que lo pueda hacer. Y entonces ahí controlar después cómo creció la parte que queda del hígado, si le va a alcanzar, control de los flujos y control del crecimiento cuando hacemos un donante vivo relacionado, ver cómo va creciendo ese hígado y la evolución. Nada más de esto. No sé si mientras cambio, alguien quiere hacer alguna pregunta. Doc, una preguntita. Buenas noches, Álvaro Sierra. Sí, sí. Doc, una pregunta. Este estudio que ustedes realizaron, en este caso, digamos, el grupo que se incluye es pacientes cirróticos y digamos, con tumores, digamos, que comprometen un solo lóbulo, o se tiene en cuenta también, por ejemplo, pacientes, como por ejemplo, pacientes cardiópatas que tienen hepatopatía congestiva, que por ahí también te pueden evolucionar a un tipo de cirrosis que tiene un mecanismo completamente, bueno, no es tan distinto, pero bueno, tiene un origen obviamente distinto de la cirrosis. Y esta pregunta la hago porque obviamente va a haber una relación directa entre la hemodinamia del hígado y obviamente esa patología subyacente que es estos pacientes que tienen digamos, un gasto cardíaco disminuido y que están congestivos como tal. No sé si la pregunta es muy larga,
Pasa que la hago justamente porque en algún momento me leí un paper de cirrosis, digamos, de origen congestivo. Entonces, nada, la pregunta puntual es si este tipo de valoraciones, digamos, Perdóname, ¿es de origen congestivo, me estás diciendo? no, 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 sí, exacto. La pregunta es eso, si la Pero la valoración, cirrosis de origen congestivo. ¿sí? Sí, no es en estos casos en particular. Ok. Eh, y te diría que nosotros, en realidad, la gran mayoría de los pacientes que hemos visto, siempre son pacientes que van acompañados de una hepatitis C o una hepatitis B, y entonces hacen hepatocarcinomas, y casi todos los pacientes con resección con tumor han sido más que nada metastásicos. Ok. Perdón, sí, metastásicos, digo bien. Porque no necesariamente vos tenés que ponerte a pensar que el hepatocarcinoma con un determinado tamaño ya, o sea, el hepatocarcinoma por lo general va a trasplante hepático y no va a una resección con embolización. O sea, con la embolización tratás al tumor, pero no necesariamente después de la embolización vos resecás el hígado en un hígado cirrótico. ¿Por qué? Ok. Porque no te va a crecer mucho el hígado cirrótico. Ese es el problema que tiene. O sea, cuando vos tenés un hígado fibroso y vos tenés un tumor en el lóbulo derecho, por ejemplo un hepatocarcinoma en el lóbulo derecho, de un determinado tamaño, ponele que sea chico, siempre estamos en la duda si se reseca o no se reseca, porque vamos a ver si el hígado que le queda se va a agrandar o no se va a agrandar. Entonces, por eso a veces se emboliza y no se toca el tumor. O sea, lo embolizás al tumor también. Pero para resecarlo esperás a ver si el hígado crece. Y lo esperás porque muchas veces te das cuenta que el hígado no va a crecer. Tiene un hígado cirrótico, es difícil que un hígado cirrótico crezca. Es muy complejo. En cambio, cuando vos tenés una metástasis, generalmente es un hígado que por ahí está sano. Tiene una metástasis de colon o tiene una metástasis de otra cosa, y bueno, que decidieron que es muy grande la metástasis, y a ver si lo podemos, qué sé yo, embolizarlo y que crezca y tratar de sacárselo y que se quede con su lóbulo derecho. Todos estos estudios fueron al hospital italiano. Y el hospital italiano tiene una cosa de probar, digámoslo así. De decir, bueno, con esto lo que quiero decir es que está protocolizado como embolizo, pero muchas veces lo que no está protocolizado es, bueno, ¿qué hago con todos los pacientes? Quizás son distintos. Cada uno es un caso en particular. Entonces, con este paciente decido hacer una cosa, con otro paciente decido hacer otra cosa totalmente distinta. Entonces, por ahí a uno no lo embolizo, por ahí a otro no lo embolizo, por ahí a uno lo saco directamente al tumor y ellos van viendo qué es lo que hacen en un determinado momento. Ahora, lo de hígado congestivo y cirrosis, no vas a encontrar muchos casos de hígado congestivo y cirrosis. Obviamente que hay relación siempre entre el corazón y el hígado, pero no necesariamente si te referís a hígado congestivo por insuficiencias cardíacas o por problemas cardiorrespiratorios. Pero Sí, o sea, justamente, o sea, al punto, digamos, o digamos la pregunta que realizaba puntualmente era, digamos, si en la evaluación, digamos, pre y post trasplante, digamos, se tenía en cuenta, digamos, este aspecto, ya que, o sea, claramente en este grupo de pacientes, digamos, la hemodinamia hepática es completamente distinta a una persona que, digamos, tiene un tumor
y tiene un segmento de hígado, digamos, sano y el otro tiene la flor de tumor. Entonces, no, básicamente la pregunta era eso, digamos, si se tenía en cuenta, digamos, este aspecto como antecedente. Como antecedente lo vas a tener, obviamente que lo vas a tener. Pero yo personalmente he visto pocos casos. Si vos me preguntás si tiene será parte de la evaluación que le hacen al paciente. Ya ahí no sé si la ecografía tiene mucho que hacer o mucho que ver, ¿me entendés? No sé qué puede aportar en algo más general que el paciente pueda tener. No sé si entiendo bien tu pregunta, por ahí, no sé, es lo que se me ocurre a mí. Sí, sí, Doc. Muchas gracias. No sé si ¿se ve mi pantalla completa? Sí, doctor, se Ay, ve perdón. todo. Sí, se ve todo. Bueno, Doppler en el trasplante hepático. bueno, ok. Entonces hablemos de algo un poco más concreto, que es qué es lo que pasa, qué es lo que tenemos que hacer nosotros cuando evaluamos un paciente que está recién trasplantado. Esto es nada más para que ustedes sepan esta diapositiva que había una cierta distribución en el pasado de quién iba a trasplantarse y quién tenía prioridad en la lista de trasplantes. Y hoy en día se utiliza lo que se llama el modelo MEL, que es con puntaje. Y el MEL con puntaje está, por supuesto, siempre el de emergencia, que es aquel paciente que viene con una hepatitis fulminante, y entonces hay que realmente está sumamente descompensado, que hay que ver si realmente está en condiciones de trasplantarse o no. Y después está el MEL, que es el que va a estar en la lista de espera, primero, segundo, tercero, cuarto en la lista de espera, y que el MEL va a estar dado por una serie el puntaje está dado por una serie de parámetros de laboratorio que tiene el paciente, y por algo muy importante que es la presencia de que el paciente tenga un hepatocarcinoma o no tenga un hepatocarcinoma. ¿Por qué? Porque le da un puntaje adicional si el paciente tiene un hepatocarcinoma. Entonces, si tiene un nódulo de 2 a 5 centímetros o 3 lesiones menores a 3, tiene 22 puntos. Entonces, esto hace que el paciente rápidamente quizás pase al primer lugar para recibir el trasplante. ¿A dónde apunto a esto? A ustedes normalmente le piden una ecografía de un control en un paciente cirrótico cada 3 meses. Esto es lo que se hace habitualmente. Entonces, el hecho de hacerle al paciente una muy buena ecografía y ver si tiene un hepatocarcinoma, que no se nos escape un hepatocarcinoma, es muy importante, porque al paciente, si yo le encuentro un hepatocarcinoma quizás de 2 centímetros, automáticamente lo dejo primero en la lista de espera. Entonces, la importancia de la ecografía prehepática, pre-trasplante, para poder ver qué es lo que tiene el paciente, ¿no? La búsqueda del hepatocarcinoma es fundamental. ¿Cuáles son las indicaciones de un trasplante hepático? Bueno, el cirrótico descompensado por virus C, la hepatitis fulminante, la hepatitis alcohólica, más o menos ustedes conocen esto, cirrosis biliar primaria, que no llegan por lo general, hemocromatosis, que también es muy raro, la hepatitis por virus B, que muchas veces tienen, el virus B es un paciente que hace mucho hepatocarcinoma, y entonces son pacientes que hay que estar muy atentos, ¿no? Porque tienen un hígado por lo general bastante homogéneo, pero cuando uno le hace un fibroscan, por ejemplo, hoy en día, van a ver que tiene una fibrosis importante, por más que ecográficamente veamos que el hígado es bastante homogéneo y sus bordes no son tan irregulares. Sin embargo, es muy fibroso y hacen mucho hepatocarcinoma. Hay que estar muy atento a los pacientes con virus B.
¿Y qué está contraindicado? Y bueno, si el paciente tiene una enfermedad maligna que se irradió extrahepático, sabemos que no es trasplantable, o aquel paciente que tiene problemas cardiopulmonares. El alcoholismo y la drogadicción les diría que ha quedado un poco de lado, ya no es tan estricto como era antes. Una trombosis del eje esplenoportal, ¿por qué? Porque si lo voy a trasplantar y tengo la porta trombosada de ese paciente, ¿a dónde la voy a unir? Va a ser realmente complejo. Este, que tenga alguna alteración anatómica que no deje que el paciente se trasplante y aquellos pacientes que tienen colangiocarcinoma, que han tenido colangiocarcinoma y ya prácticamente quedan fuera de la lista de trasplante porque suelen reproducir los colangiocarcinomas muy habitualmente con el hígado trasplantado, en el hígado trasplantado. Y bueno, esto es lo que uno ve habitualmente en los pacientes, como yo les mostraba antes de trasplantarse, ¿no? Hepatocarcinomas, buenas portas dilatadas, venas portas trombosadas, recanalización del umbilical. Este es el estudio habitual de un paciente con cirrosis en la evaluación pretrasplante. La técnica quirúrgica, bueno, cava, se unen los extremos de la cava, la vía biliar, la vena porta. Por lo general es un procedimiento que hoy en día un trasplante hepático te puede llevar quizás 2 horas y 2 horas y media y que el paciente si evoluciona bien y que si su estado pretrasplante era bueno, generalmente estos pacientes evolucionan muy bien y a los 5 o 6 días tienen el alta, se pueden ir a su casa. Entonces, en el en el post-trasplante, lo que hacemos es fundamentalmente, lo primero es una evaluación del parénquima hepático y esplénico y la presencia de colecciones. Esto es lo más rápido que se hace. Uno se termina de trasplantar al paciente, al día siguiente lo llaman, le dicen vamos a la terapia intensiva y entonces, ¿qué buscamos? Generalmente van a aparecer colecciones. Es una cirugía grande, por más que no es una cirugía tremendamente complicada hoy en día, siempre van a aparecer colecciones y colecciones que no, para nosotros no tienen demasiada importancia, que se van a reabsorber, que no hay que tocar, que poner una aguja ahí es probablemente tener la posibilidad de que se infecte y cada vez sea peor. Entonces, yo aconsejo ni siquiera decir, dar la idea de poner una aguja, porque los van a mirar como diciendo, ¿te parece poner una aguja en un lugar donde por ahí se infecte y donde va a desaparecer? Esas colecciones se van. Ver las anastomosis, como se ve acá claramente, la anastomosis de la porta, después esto lo vamos a ver con el Doppler, y también ver que el vaso post-trasplante muchas veces tiene zonas de infarto, que también no, se van a regenerar, no van a traer problemas. Que eso puede aparecer por algún trombito que se fue por la vena esplénica, por ahí, quizás en el momento del trasplante, y entonces puede haber alguna zona de infarto del vaso, siempre algo chico, por supuesto, que no va a merecer demasiado comentario, digamos, como para que tengan que hacer algo por eso. En el estudio vascular lo que se estudia es la arteria hepática, la vena porta, las suprahepáticas y la vena cava inferior, ¿no? Y entonces, acá lo ven ustedes, el estudio de la vena porta, ¿no? Siempre viendo la permeabilidad, la arteria hepática, cómo están los flujos, y la vena suprahepática. ¿Qué hacemos con la vena porta? Bueno, la estudiamos, hay varias formas de estudiarla. Yo generalmente cuando estudio los pacientes con pacientes con trasplantados, siempre hay una evaluación preanastomótica para ver cómo es el flujo. A nivel del hilio portal, que generalmente, perdón, estoy hablando de la arteria hepática. A nivel del hilio portal, ver la arteria hepática y ver las ramas de la arteria hepática dentro, a ver qué es lo que ha pasado. Entonces, la arteria hepática es la que tenemos que observar con mucho detenimiento, porque cuando una arteria hepática se tapa, el paciente después de un determinado momento
al poco tiempo va a un retrasplante si es que no pudieron desobstruirla. Muchas veces el médico que hizo el trasplante ya sabe que tuvo alguna complicación con la arteria dentro del quirófano. Y entonces le van a pedir el Doppler en cuanto salió del quirófano. El paciente va a llegar a la terapia y le va a decir, quiero ya un Doppler, quiero ver cómo está la arteria. Si no es que se la piden en el quirófano, pero generalmente la piden en la terapia. Entonces, en ese momento, si uno encuentra que la arteria está tapada por completo, tiene una trombosis total, ese paciente todavía tiene la oportunidad de volver al quirófano y que se la destapen ahí. Ahora, una vez que estuvo tapada, ya el cuento es distinto, ya lo vamos a ver. Entonces, hay que ver bien la arteria hepática, verla bien en el líquido, verla bien si las ramas dentro están permeables y saber que el 12% de los pacientes, entre el 10 y el 12% de los pacientes hacen estenosis de la arteria y que hay un 8% que hace trombosis de la arteria. ¿Es más común estas complicaciones en los pediátricos? Y sí. ¿Por qué? Por la sencilla razón que son muy chiquitos. En el pediátrico es una microcirugía, se trabaja con microscopio. Entonces, puede pasar que una arteria, imagínense una arteria en un adulto mide 6 milímetros, los chicos miden 2 milímetros las arterias hepáticas. Entonces, puede suceder que se estenose o que inclusive se tape la arteria hepática. Y saber que el estudio vascular de la arteria hepática en la ecografía tiene una sensibilidad altísima. Saber que cuando nosotros miramos bien y decimos, no veo la arteria, no la encuentro, no está la arteria, ese paciente lo más probable es que la haya tapado. Irá a otros estudios, a una tomografía computada, irá a una angiografía para tratar de ver, pero el primer diagnóstico lo vamos a hacer nosotros. Entonces hay que estar muy atentos a ver la arteria hepática. ¿Y qué es lo que puede pasar habitualmente? Que la arteria tenga la estenosis. Entonces cuando tiene la estenosis, nosotros, para que tengan una idea, este es un flujo normal de la arteria hepática después de trasplantado. Cuando la arteria se estenosa, lo que pasa es que el índice de resistencia, ustedes van a ver un índice de resistencia muy bajo. Fíjense que este acá tiene un índice de resistencia de 0,22. Y cuando ustedes ven, de repente, rama izquierda de la vena porta, de la arteria hepática, rama izquierda, que tiene este flujo, es porque por debajo de la rama, quizás en el ilio, haya una estenosis significativa y esto es como repercute arriba, en la arteria, en la rama izquierda o en la rama derecha. Entonces, siempre que encuentren un flujo intrahepático de esta forma, lo que tienen que ir a hacer es ir al ilio y tratar de buscar, a ver si no hay una estenosis significativa a nivel donde se hizo la anastomosis. Generalmente, después, con otras técnicas, nosotros lo que vamos a ver con la tomografía computada o con la angiotomografía, vamos a ver y obviamente tratar de ver si se puede de alguna forma colocar un stent, si estamos en condiciones de colocar un stent, o de esperar y ver cómo es la evolución del paciente, si con anticoagulantes el paciente responde y desobstruye, porque por ahí es una trombosis, es una estenosis chica y desobstruye por completo y se empieza a comportar normalmente. El otro problema que hay es cuando ustedes trasplantan a un paciente y el hígado que le van a poner al paciente le queda grande. Entonces es como que el cirujano empuja para que poder ponerlo, o lo acomoda de alguna forma, y cuando lo va a acomodar, de repente también la arteria, que está la extrahepática, ¿qué pasa? También se enrolla o hace como hace acá, ¿no? Un doblez casi en 180 grados, entonces eso hace que se comporte también como una estenosis. Y muchas veces
van a escuchar, si ustedes dicen, no, tiene una estrechez de la arteria hepática y todos los médicos lo van a mirar y van a decir, sí, lo que pasa es que está un poquito doblada porque el hígado nos quedó un poco grande. Bueno, a veces pasa que esto repercute en el laboratorio, porque en cuanto la arteria empieza a funcionar mal, ustedes saben que la arteria nutre la vía biliar. Entonces lo primero que salta son las enzimas relacionadas con la vía biliar. Entonces, si tengo un doblez de este tipo y el paciente empieza a tener enzimas que son anormales, va a haber que abrirlo y va a haber que acomodar ese hígado, porque si no, esa arteria no se va a acomodar. De igual manera, ya les cuento que pasa, por ejemplo, con la vena suprahepática. La vena suprahepática, la desembocadura, a veces en un hígado muy grande, es como que se estenosa porque está muy apoyado sobre la vena cava y entonces también hay que otra vez acomodar al hígado para que pueda funcionar correctamente. Entonces, si tenemos una estenosis, angiografía, confirma la estenosis, puede ser una lesión única, puede ser una estenosis. Si tiene una lesión, varias lesiones esa arteria, puede haber cirugía. Y si sigue teniendo obstrucción del 100%, tenemos que pensar en estos pacientes que quizás vayan a un retrasplante. Esta es una imagen que, por ejemplo, es de la arteria hepática dentro del quirófano. A veces, como yo le decía, nos llaman y nos dicen, bueno, ¿me podés decir si está todo bien? Porque estoy por cerrar y quiero saber si la arteria hepática está bien. Aquí lo que marca, lamentablemente el video no anda por el programa, pero ven claramente acá, esta es una imagen en blanco y negro y se ve la arteria hepática, la arteria esplénica, y fíjense cuando lo pongo en color como la arteria esplénica está perfectamente bien y la arteria hepática no hay nada de flujo, está obstruida en un 100%. Esta era una angiografía que demostraba eso. Bueno, ¿y qué pasa? Yo resulta que tengo, como me ha pasado, o sea, de repente tengo un paciente que tiene la arteria hepática que la tiene obstruida 100% y van a ver ustedes que tiene las enzimas alteradas, pero en un principio no tiene ningún cambio anatómico importante dentro del hígado. O sea, el hígado tarda en mostrar necrosis por la falta de flujo de la arteria hepática. Y ese tiempo a veces se traduce en 15 días. Mientras tanto están tratando de conseguir otro hígado porque ya saben que va a pasar, que esto va a llegar en algún momento. Pero ustedes pueden tener un hígado absolutamente normal con la arteria hepática tapada y recuerden que hasta que vean necrosis en el hígado va a tener por lo menos 15 días de evolución. Les muestro un caso donde vino el paciente con un diagnóstico de 2 quistes simples. No era un estudio con Doppler, que cuando le hicimos el Doppler tenía 2 pseudoaneurismas pegados a la arteria hepática, que tenía un flujo sanguíneo, como ven ustedes, arterial dentro de los pseudoaneurismas, donde al paciente se le hace una angiografía y se le termina haciendo se tapan con la angiografía los pseudoaneurismas y este es el control post intervencionismo donde desaparecen. Esto es un paciente que se había trasplantado, que muchas veces, como están inmunosuprimidos, están proclives a tener hongos. Entonces, hay que tener cuidado con esto. Siempre hay que prender el Doppler y mirar si esas imágenes que ustedes ven no se tiñen. Porque muchas veces uno dice, uy, es un quiste simple. No, en este caso no lo era. Entonces, no cuesta nada ponerle siempre el Doppler, controlo la arteria, controlo con el Doppler siempre en color y veo qué es lo que va pasando. En este caso también, paciente, por ejemplo, con una imagen, y esto era un pseudoaneurisma, más que un pseudoaneurisma, es como un aneurisma de la arteria hepática izquierda. Ven el flujo dentro del aneurisma que se había formado.
Esto es un aneurisma de la arteria hepática prácticamente en su nacimiento, donde prácticamente han hecho la anastomosis. Esta es la imagen que se ve del aneurisma. Acá ven lo que se hace es colocarle un stent dentro del aneurisma y acá ven el flujo dentro del stent y ven cómo tiene un flujo bien turbulento, hay como una estenosis dentro de este stent, por eso tiene este flujo tan turbulento y estas velocidades casi de 300 centímetros por segundo. Ustedes me van a preguntar, ¿hicieron algo? Nada. Lo dejan así, es raro que se tape, pero es importante saber que uno se va a encontrar con eso, que yo digo que muchos de los pacientes trasplantados son pacientes que nosotros los llamamos cautivos, que siempre van a volver al mismo ecografista que le hace siempre sus estudios, porque es el que más lo conoce. El paciente cautivo no es nada más que en el trasplante. Todos los ecografistas tienen pacientes cautivos. Tienen esos pacientes que vuelven porque ustedes conocen su historia clínica y saben lo que han tenido. Saben que tienen hemangioma, saben que tienen hiperplasias nodulares, que no van a pedir más estudios que los que tienen que pedir, que no se van a encontrar con un ecografista nuevo que dicen, epa, ¿y esa imagen se la vieron antes? ¿No se la vieron? Vamos a pedir más estudios. Bueno, ese paciente cautivo es el que hay que cuidar, es el que hay que conocer, ¿no? Es el que hay que aconsejar habitualmente. Entonces, sepan que este tipo de control de la arteria hepática, lo que tienen que llevarse de esta charla es que el control de la arteria hepática es lo más importante en un trasplantado hepático. Porque si se tapa la arteria, el paciente puede ir a un retrasplante. No pasa lo mismo con la vena porta. La vena porta se puede tapar y el paciente no va a ir a un trasplante hepático, a un retrasplante hepático. La vena porta, al igual que la arteria, la vemos preanastomótica, vemos el lugar donde está, el lugar donde se hizo la unión, la anastomosis, y obviamente que después de la anastomosis vamos a tener un flujo turbulento y un aumento de la velocidad de la vena porta. Esta es prehepático y esto es post-hepático, post-anastomosis. Entonces es lógico que exista y no hay que asustarse. Eso pasa y es normal y es habitual. Entonces, acá lo ven, fíjense cómo se ve claramente el lugar de la anastomosis, ¿no? Claro, el paciente, como vimos anteriormente, son pacientes vasodilatados, tienen una porta muy grande, eran cirróticos, y después le ponen una porta de un hígado normal. Entonces, ¿qué pasa? Hay que adaptarlo a los dos tamaños diferentes. Entonces queda en esas uniones donde aumenta el flujo mucho, porque este era muy dilatado, esto es más chiquitito, y entonces hay mucha cantidad de flujo. ¿Puede haber estenosis de la vena porta? Puede haber estenosis de la vena porta. ¿Y en qué casos? Y generalmente es en los chicos, ¿no? Son los pediátricos. ¿Hay trombosis de la vena porta? Sí, en el 2%, y les diría que por ahí a veces un poquito más puede haber trombosis de la vena porta en los pacientes trasplantados. Al igual que en las trombosis, como se definen las trombosis habitualmente, grado 1, menor al 50%, mayor al 50%, cuando toman toda la vena porta y las proximidades de la vena suprahepática, la vena mesentérica, y después está la que se extiende mucho más todavía. La sensibilidad es muy buena para la trombosis de la vena porta con la ecografía, sobre todo en las que están trombosadas 100%, se ve claramente en la ecografía. Y como yo les decía antes, que cuando trasplantaban, ¿se acuerdan un donante que siempre compensa un flujo con otro? Si hay más flujo portal, hay menos hepático, y si no hay portal, hay más arteria hepática. Bueno, cuando se trombosa una vena porta, hay un aumento muy marcado del flujo de la arteria hepática. Por eso ustedes lo van a ver muy colorido y entonces se va a ver fácilmente la trombosis.
porque van a tener mucho flujo de la arteria hepática. ¿Qué pasa con las estenosis? Y lo que vamos a ver es como que hay mucha turbulencia, más de lo habitual. Inclusive a veces se arma como un pseudoaneurisma portal por encima de donde está la estenosis, que no es algo que nos tenga que asustar y que puede suceder. Esto, como yo le dije, pasa en los chicos y yo creo que es por este cambio muy drástico de diámetro que hay. Fíjense la turbulencia y como que adentro el hígado, la porta dentro del hígado se hincha, se dilata por la gran velocidad que tiene. Y a veces estos pacientes lo que se hace se les coloca se le hace un stent, se le coloca dentro de la vena porta y se corrige de esta forma el flujo sanguíneo. ¿Siempre se puede hacer? No, siempre no se puede hacer. Son determinadas edades, porque sabemos que esto no lo vamos a poder cambiar constantemente, ni mucho menos, al contrario, le diría. Entonces, por ahí es algo que si, bueno, es un trasplantado de un adolescente que ya tiene 12 años o tiene un determinado tamaño portal, entonces ahí sí se puede hacer la colocación del stent. Pero que resuelve el problema. Y con respecto a las venas suprahepáticas, siempre saber que las venas suprahepáticas tienen un flujo trifásico que cuando están aplanadas puede significar un rechazo. Esto hay que tomarlo con pinzas. Van a ver ustedes que si a un paciente sin trasplante y normal le hacen inspirar, la vena suprahepática se comporta de una forma y la vena se comporta totalmente distinto cuando está en expiración. Y esto también tiene mucho que ver lo que hace el diafragma, cómo desplaza el hígado y cómo cambia el ángulo de la desembocadura de las venas suprahepáticas. Entonces, ¿es algo a tener en cuenta? Sí, bueno, qué sé yo. Me dicen, es un paciente que pensábamos que tiene un rechazo porque las enzimas nos muestran esto. Bueno, un dato más podría ser, bueno, nos da una onda aplanada de la vena suprahepática cuando habitualmente tiene que ser algo trifásico. Y después la trombosis, rarísimo, muy raro. Sí, la estenosis, sobre todo por ahí en las desembocaduras, ¿no? Los trasplantes donde de repente la desembocadura tiene una posición, como yo le decía antes, quedó un poco apretado y de repente el flujo en la desembocadura lo van a ver muy turbulento y esto es un síntoma, un signo de una estenosis de la vena suprahepática a nivel de la desembocadura hepática. La vena cava inferior, raro que tenga complicaciones. A veces los cirujanos hacen como un saco con la misma vena entre la vena suprahepática y la vena cava inferior. Y ese saco tiene una circulación lenta y hace que se formen pequeños trombos. Esto hay que tenerlo en cuenta para verlo, para ver si a estos pacientes hay que anticoagularlos. Les diría yo que es bastante extraño poder ver complicaciones de la vena cava o de estos sacos que hay entre el hígado y la vena cava inferior. El rechazo. El rechazo es una de las complicaciones del trasplante hepático. ¿Qué es lo que podemos ver? Un aumento de la ecogenicidad del hígado, un refuerzo que yo llamo periportal, o sea, al lado de la vena porta, ver como que está más ecogénico, ¿no? Donde se ve eso, como que hay un refuerzo de la pared de la vena porta, un aplanamiento de la vena suprahepática, como le dije recién. Por ahí, algo ocasional puede ser el aumento del índice de resistencia de la arteria hepática, no siempre, pero cuando hay un rechazo el hígado se pone un poco más duro y entonces a la sangre le cuesta más entrar y aumenta el índice de resistencia. Y como le cuesta también de entrar, también hay una disminución del flujo portal. Y entonces esto es un poco lo que yo le decía, ¿no? El índice de resistencia ha aumentado, fíjese que casi no tiene diástole,
de la arteria hepática, una disminución del flujo sanguíneo en la vena porta, una ecogenicidad aumentada del hígado y un refuerzo periportal que aparece, que se ve bastante habitual, le diría yo, en los rechazos de los trasplantes. Pero la realidad es que no existe un patrón de Doppler que me diagnostique a mí un rechazo hepático. Yo puedo sugerirlo, pero no puedo decir este paciente este paciente trasplantado está haciendo un rechazo seguro. Entonces, porque hay un que me pueden dar un índice de resistencia aumentado en los flujos de las arterias en pacientes, por ejemplo, en un paciente cirrótico también me puede dar aumentado. O sea, patrones de flujo de las arterias hay muchísimos. Y me lo puede dar perfectamente un rechazo de un trasplante hepático, entonces no me puedo guiar exactamente por eso. En algún momento hicimos trabajos sobre alteraciones hemodinámicas en los pacientes con rechazo, agudo sobre todo, porque en el agudo sí se puede ver algo con el Doppler, y lo que vimos era que, bueno, en esos pacientes el flujo portal disminuía, cuando tiene un rechazo agudo, veíamos que el flujo portal estaba disminuido, y donde el diámetro de la porta no cambiaba, sí cambiaba mucho la velocidad de la vena porta, en los pacientes que tenían un rechazo grande. Pero el diagnóstico, sin duda, es a través de una biopsia hepática. Si quieren confirmar el rechazo, el diagnóstico es a través de una biopsia. No existe otra forma de poder hacer una. Las complicaciones, entonces, de la punción, ¿cuáles serían en el trasplante? Y que, por ejemplo, bueno, le hagan una fístula arteriovenosa, que puede pasar a través de una fístula arteriovenosa. Nosotros vamos a ver un flujo turbulento así en el lugar de la punción. O que tenga, como en este caso, que es un paciente que en realidad fue punzado. Este paciente fue punzado en Brasil, había sido trasplantado en la Argentina y empezó con dolor y se tomó un avión. Y cuando vino, estaba en esta situación, donde prácticamente tiene una fisura del hígado con lo que ustedes ven acá, citis, en realidad es sangre. Este paciente no se le hizo absolutamente nada, y sin embargo, con el tiempo se fue reabsorbiendo y cerró esa fisura que ustedes ven ahí. Y dentro de las complicaciones también saber que el hecho de, como decíamos antes, la arteria hepática nutre a la vía biliar. Si yo tengo una estenosis de la arteria hepática o una obstrucción de la arteria hepática, voy a tener complicaciones biliares, que por lo general es en el 25% de las pacientes trasplantadas. ¿Por qué? Porque hay bastante estenosis de la arteria hepática. No es una cosa infrecuente. Y si ustedes me dicen, ¿y esta complicación biliar la voy a ver en el momento? No, probablemente no la vean en el momento. No van a ver una vía biliar dilatada en el momento. Por ahí pasan 3 años hasta que esto se hace visible. El paciente sigue con la estenosis y todos dicen, bueno, sigue con la estenosis. ¿Cuánto es? 50%. Bueno, está bien, 50%. Que siga. La volvés a controlar y decís, ¿cómo va? Y tiene 50%. Bueno, y de repente a los 3 años ustedes ven que la vía biliar se empieza a dilatar. Se empieza a dilatar porque no tuvo la cantidad de sangre suficiente para poder nutrirla, y entonces las células se empiezan a pasar boleta, como diríamos, ¿no? O sea, empiezan a pasar factura. Y ahí empezamos a ver que la vía biliar se dilata y empiezan estos pacientes con complicaciones, con dilatación de la vía biliar. Dentro de la dilatación hacen litiasis en la vía biliar, bilomas, coleperitoneos, una serie, y terminan muchas veces en retrasplantes, porque no hay forma de solucionarlo ese tema. Entonces, acá lo ven, ¿no? O sea, una estenosis
de la arteria hepática, porque fíjense el índice de resistencia que bajo, probablemente la estenosis la tenga en la anastomosis, no acá arriba, que esto ya es seguramente rama izquierda, ¿no? Fíjense los bilomas, dentro de las complicaciones están las litiasis biliares que muchas veces aparecen por los medicamentos que toman los pacientes que son inmunosuprimidos. Por el tipo de medicamentos que toman, a veces hacen litiasis biliares. O van a ver, porque estas litiasis biliares, lo digo porque no solamente lo vas a ver en un trasplantado hepático, lo vas a ver en un trasplantado renal por ahí, que también toman inmunosupresores y de repente vas a ver que la vía biliar, los pacientes hacen microlitiasis. Una vía biliar dilatada, ahí lo ven, acá ven vía biliar dilatada, que es lo que se ve habitualmente, que lo vemos habitualmente, ¿no? O un coloperitoneo, ¿no? Que aparece el peritoneo con bilis. Y la otra de las complicaciones es la reaparición de la enfermedad de base, o sea, un paciente que tenía una hepatitis B, que lo trasplantaste y bueno, le vuelve a aparecer por ahí algún hepatocarcinoma, o aquellos pacientes que tenían alguna neoplasia y que hacen recidivas, o un síndrome linfoproliferativo que se produce por la inmunosupresión que tienen estos pacientes. Y esto, yo le diría que de todas estas patologías, la que más aparece es la linfoproliferativa, que es como este caso que ustedes ven aquí, que todas estas imágenes son imágenes de un síndrome linfoproliferativo, como esta que está acá, como esta que está aquí, que son imágenes como metastásicas bien hipocogénicas, homogéneas, que si el paciente está inmunosuprimido es lo primero que había que probar. Y estos pacientes, cuando vos le haces el tratamiento de la enfermedad linfoproliferativa, por lo general evolucionan perfectamente bien. Y hasta acá llegamos. Muchas gracias por estar ahí. Hola, Daniel. ¿Alguna pregunta? No, te quería felicitar. Hola, Martita. Mi amor, ¿cuándo van a escuchar esto? Nunca, así que... Yo trato de que los ecografistas sean buenos. No, que sean buenos. Eso es lo que tenemos que lograr. Tenemos que lograr eso. Sí, les puede llegar esto. Así que bueno. Creo que lo importante, se me escucha, ¿no? Sí, perfecto. Creo que lo importante, yo veo mucho, sé que coincidís conmigo, pero veo mucho pacientes donde el ecografista no termina muchas veces de definir qué es lo que está viendo. No quiere definir lo que está viendo, diría yo. Y yo siempre digo, bueno, que creo que eso hace que un ecografista sea distinto a otro. Me parece que es importante no dar el diagnóstico, ¿no? No dar el diagnóstico exacto. Yo no pido que des el diagnóstico exacto, pero vos tenés que hacer que el paciente se vaya, el médico que lo va a recibir tenga una guía que el ecografista le dejó. Tenés que ir por este lado, tenés que ir por este lado. O sea, vos podés poner que el paciente tiene un hemangioma, ¿no? Y no como muchas veces se ve que dice imagen hiperecogénica, que esto, que lo otro, y no terminan de definir, ¿no? Y no terminan de definir. Y viene y dice, mira, me vino esto. Y sí, es un hemangioma, punto y aparte, se acabó. No hay más nada que discutir. Entonces, yo lo que digo es que me parece que es importante que el médico tenga una guía del ecografista. Y va a ser la diferencia. Entonces, va a ser la diferencia porque si yo tengo un paciente con cirrosis y tengo un nódulo, no va a ser una hiperplasia nodular focal, va a ser un hepatocarcinoma, pero para eso tenés que estudiar y saberlo. Va a ser un hepatocarcinoma, 99%. Y el médico le tiene que decir, ¿por qué hepatocarcinoma? Y el médico ya saber más o menos para qué lado voy. Exacto. Entonces, nada, creo que hay que colaborar para que todos los que están estudiando la carrera sepan cómo llevarla, no sé cómo explicarlo.
Claro, que no sean Tienen una muy fotógrafos. buena maestra. Que no sean Exactamente, que no sean no sean fotógrafos, que fotógrafos. se jueguen, jueguen por un diagnóstico, que planteen los diagnósticos diferenciales y que hagan el algoritmo para llegar al diagnóstico de la patología con todos los recursos que nosotros les estamos dando. Si no, son simplemente fotógrafos. Mirá, y me parece importante, Marta, también hacer entender que el médico que recibe el estudio, que tuvo un diagnóstico del ecografista y no fue, no estoy hablando de cálculos en la vesícula, estoy hablando de alguna imagen sospechosa de algo que ha tenido, que le preocupa y que ha tenido que hacer algún estudio más y que el otro estudio no se siente ofendido para nada. No, al Me he contrario, equivocado muchísimas porque veces. Y sí. me han levantado el teléfono y me han dicho, che, Daniel, mira, no era esto. Lo digo para que lo sepas. Bárbaro, buenísimo, gracias. Me aprendo y me viene bien. Entonces, no hay ofensa del otro médico. No hay. O sea, por eso digo, yo creo que hay que diagnosticar. Hay que hacer de guía para el médico. Es fundamental. Hay que levantar un teléfono. Hay que mandar un WhatsApp y hay que decir, bueno, me parece que puede ser tal cosa, ojo, lo investigaría por este lado, contame, ¿qué pasó? Es la única forma de aprender. Yo siempre le digo a los chicos que nuestros pacientes no son los pacientes, son los médicos que nos mandan los pacientes. Y con ellos tenemos que estar en vínculo. Y así es como nosotros tenemos un montón de pacientes, que no tenemos un montón de pacientes, tenemos un montón de médicos que nos mandan los pacientes. Porque hacemos eso. Levantamos el teléfono y decimos, mira, flaco, acá pasa algo, mira, hay una estenosis crítica, mira, acá está esto, y así vuelven y vuelven y vuelven. Y los chicos me dicen, ah, pero son todos cura dependientes. No son cura dependientes, que yo le pongo el pecho y le pongo el cuerpo, como vos le pones el pecho y el cuerpo a todos los estudios que te llegan. Así que bueno, brillante Daniel, todo bien, ¿alguien quiere preguntar algo al doctor? Porque si no, calle para siempre, esta es la oportunidad. Nos vamos a ver en el renal. En el renal, exactamente, renal, exactamente. Bueno, Dani, te mando un beso grande, voy a cortar la grabación. Vos sabés salir de todo este quilombo, ¿no? Sí. Sí, sí, me la voy a arreglar. Te va a arreglar. Bueno, Primero tenés que salir del aula también, ¿no? Cerrar todo sí. y salir. Bueno, corto ahí Bueno, la,